Me da mucho gusto saludarte, Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte, como cada año cuando subimos el salario mínimo. Deberíamos hablar más seguido, pero por lo menos tenemos que tener esta plática al año. Oye, Está ¿cómo bien, de llega? acuerdo. Cada que tú quieras hablar aquí en este programa es tuyo. Oye, ¿cómo Gracias. llega la comisión a este aumento y cómo se integra y cómo va a representar para la gente? Muy bien, pues el incremento, como ya lo sabes, fue de 12%, fue una acción que se tomó de manera unánime el día de ayer en la Comisión de Salarios Mínimos, y esto implica que el salario nuevo para el salario mínimo general sería de 278.80 pesos para toda la República, y para el norte del país quedaría en 419.88 pesos. ¿Cómo se llegó al acuerdo? Bueno, estuvimos dialogando durante pues casi un mes, más o menos, y una de las cosas que nosotros estábamos poniendo sobre la mesa era explicar que la meta que en este sexenio se ha puesto a la presidenta Claudia Sheinbaum es llegar a 2.5 veces la canasta básica. Entonces, para hacer esto, con un cálculo simple, ¿no? Simplemente promedio de cuánto tiene que subir cada año, nosotros dijimos 12% es el promedio que tiene que subir cada año, ¿no? Es como la base en la que tenemos que trabajar. Y con esa misma base, pues bueno, tanto el sector obrero como el sector empresarial dijeron pues que empezáramos este primer incremento de este sexenio con ese 12%. ¿Esto quiere decir que siempre va a ser igual? No necesariamente, ¿no? Como sabes, depende, ¿no? Si la economía no le va bien, pues tendría que haber incrementos más bajos. Si a la economía le va muy, muy bien, pues podríamos tener incrementos más altos. No necesariamente tiene que ser siempre igual. Pero así fue como Sí, o fuimos sea, llegando. no necesariamente van a ser 6 años de 12%, sino que la intención es que el promedio sea 12% anual. Correcto, sí, exactamente. Sí, porque a lo mejor hay un año, ojalá hay un año muy bueno y que se diga, bueno, pues ahorita le Ujú. podemos dar al 16% y que no haya años Ujú. malos, que ojalá que no haya años malos. Sí, y bueno, y por ejemplo, si pasara esto que dices tú y nos fuera muy bien el año que viene y le damos al 16, pues eso implica, y el sector empresarial le gusta mucho esto, ¿no? Porque sabe a dónde vamos, pues implica que ya va a subir menos del 12, ¿no? Ya subiría 11, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una meta muy definida y esto pues ayuda mucho también al sector empresarial, pues a hacer sus cálculos, a ir proyectando, ¿no? Hacia dónde va a ir el costo laboral en los próximos 6 años. ¿Cómo se integra este salario mínimo porque una parte es aumento y una parte es MIR, ¿no? Sí, correcto. Sí, fíjate, ese es el punto que siempre es más discutido en el Consejo, porque es donde el sector empresarial y el sector de los trabajadores no siempre están de acuerdo, ¿no? En esta ocasión, el incremento directo al salario mínimo fue de 6.5%, y el resto, que es un componente en pesos, que es alrededor del 5.5% adicional, fue un incremento del MIR, ¿no? Y aquí la discusión siempre es porque entre más grande es el MIR o el Monto Independiente de Recuperación, el incremento del salario mínimo directo es más bajo, y entonces los sindicatos, muchos de ellos, no todos, algunos, utilizan esto como una referencia para iniciar sus negociaciones colectivas de trabajo. Claro, normalmente los sindicatos toman como piso lo que aumenta el salario mínimo. O sea, es decir, el piso Exactamente, de las negociaciones salariales va a ser en 6,5, no en 12, exactamente, como les gustaría a los exactamente. sindicatos. Como le gusta a los sindicatos. Ahora el sector empresarial preferiría que fuera 5%, ¿no? Que fuera solo la inflación. Ujú, Y ujú. entonces, pues sí, y ha habido, y este es un tema que cada año así como que va cambiando. Sí, el año pasado el sector empresarial ganó porque tuvo un incremento más bajo y un AMIR muy grande, y este año pues el sector de los trabajadores tuvo un poco más incremento que el MIR, ¿no? Entonces sí ha ido, siempre ha cambiado, no creas que en un año siempre queda uno arriba que otro. Entonces pues en este año O los sea, trabajadores no es tan lograron. fácil la negociación como se plantea, lo que me estás No, no, diciendo, no. Luis. No, para nada, ¿eh? Sí, sí es un trabajo de, pues la verdad nosotros como gobierno, tanto el secretario del Trabajo como yo, sí nos tenemos que poner a mediar mucho entre los dos sectores, porque pues sí, justo no tienen, pues son visiones encontradas, obviamente, ¿no? A los dos les conviene cosas opuestas. Sí, porque el sector empresarial puede querer subir el salario, pero quiere subirlo de una manera que sea menos onerosa para ellos, que sea Exacto, mejor para el que gane el salario mínimo, pero que sea menos onerosa en todo lo demás de la composición salarial. exactamente, sí. Y lo opuesto, obviamente, del sector de los trabajadores que quieren, pues justamente, pues mayores incrementos para su sindicato, ¿no?
Pero bueno, yo creo que lo que acabas de decir, Luis, a mí me llama mucho la atención, que hay ese compromiso, porque además la Coparmex lo dijo públicamente, lo dijo, que ellos toman como buena la meta de la presidenta Sheinbaum, de que sea al 2,5 la canasta básica alimentaria y la canasta básica de vida, que sea 2 veces, que es lo mínimo que necesita una familia para poder cumplir con las necesidades que esas ni siquiera las fijan ustedes, las fija el Coneval. Sí, correcto, sí, exacto. Sí, es una meta muy buena, en mi opinión, porque justamente, como dices, se necesitan 2 canastas o 2 líneas de bienestar o 2 líneas de pobreza por ingreso para que una familia tenga lo mínimo necesario, ¿no? Lo mínimo así para salir de la pobreza. Esto es porque en México típicamente hay 2 trabajadores por hogar y 2 dependientes económicos. Pero el punto 5 adicional, pues nos permite tener un salario que no está solamente por arriba de la línea de pobreza, sino que es un salario que es un poquito por arriba, que este te da margen para que los hogares pues puedan ahorrar o puedan tener otro hijo, ¿no? Entonces justo el plan del salario mínimo es para que ya sea un salario mínimo ya más digno, digamos, y que sea pues no nada más suficiente para no ser pobre, sino para tener un poquitito más, ¿no? Sí, o sea, que sea un salario que empieza a ser remunerador, no nada más que te aleje de la pobreza. Exactamente, y además, como tú sabes bien, o sea, si tú nomás sacas a alguien de la pobreza así por encimita, cualquier choque económico que pase... La inflación, crisis, pues, que repunte la inflación, la inflación 2% mete a la exacto, gente a la pobreza. Y la regresan a la pobreza, sí, justamente. Por eso es que necesitamos tener este pequeño margen para que justo no ocurra esto, ¿no? Sí, porque no solo es lo que gana un trabajador en pesos, por llamarlo de alguna manera, sino qué puede comprar con esos pesos. Y ahí, por ejemplo, juega muchísimo la inflación y yo creo que estar 2,5 sí le permite aguantar el golpe de la inflación, digamos. Exactamente, sí, y ese es el plan, ¿no? Que sea suficientemente resiliente, ¿no? El salario mínimo ante este tipo de choques que ocurren a veces. Sí, porque además el tema de la inflación pues, no es algo que no... La política monetaria la puede moderar, pero no la controla. Lo vivimos en la época del COVID, que la inflación llevó hizo que los que ganaban menos pues, que regresaran a la línea de pobreza. Sí, aparte típicamente la inflación tiene un efecto más adverso con la gente que gana menos, porque su composición de productos que consume son más volátiles, ¿no? Que son alimentos. Entonces, sí, es verdad esto, y además, pues, como mencionas, hay veces, como en la pandemia, que fue una inflación que fue provocada por un tema de la oferta, ¿no? No había suministros, y en esos casos, pues, la oferta monetaria no es eficaz. La oferta monetaria es eficaz cuando es un problema de demanda, ¿no? Cuando hay una demanda muy alta y no hay producción. Sí, Entonces, sí. pues, sí, exacto. Y por ejemplo, la inflación que estamos teniendo, lo que más ha resistido la baja, son las cosas más volátiles, los alimentos. Y esas cosas le pegan mucho más a los que están más cerca del salario mínimo que a quienes tienen mucho dinero. Por el porcentaje que representa de su gasto total y por su capacidad para cubrirse de estas variaciones. Es correcto, sí, y de hecho nosotros damos seguimiento en Conasami justo a eso, ¿no? Como la canasta básica de los trabajadores del salario mínimo, que siempre tiende a ser un poco más alta que la inflación, y pues sí es un tema importante. Ahora, la verdad también es que el salario mínimo pues sí se mantiene por arriba, inclusive pues de esta otra canasta, que es más cara y más volátil, no más cara, perdón, sube más, tiene precios que se elevan más rápido, pero el salario mínimo así sigue por arriba en términos reales de tanto de la canasta normal, de la inflación normal, que es la canasta básica normal, como la de los trabajadores del salario mínimo, que como dices, tienen más componentes de alimenticios, etcétera. Luis, hagámonos el propósito de que no lo hablemos solo una vez al año, porque la verdad es que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a mí me parece que hace un trabajo verdaderamente importante en este país. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Cuando gustes estamos a las órdenes para hablar de cualquier otro tema económico. Te mando un abrazo, Luis, que te vaya muy bien. Un abrazo, hasta luego.